Mientras me preparaba para venir y traer esa palabra sobre ustedes, de hecho es un desafío bien fuerte el poder dar continuidad a la palabra del mes que habla de obedientes a la visión. Y cuando hablamos de obediencia a la visión, estamos hablando de ser obedientes al sueño que Dios tiene en el corazón. ¿Y cuál es ese sueño que Dios tiene en su corazón? Es ver a toda la humanidad salva. ¿Sabes? Ese es el sueño de Dios. Ver el mundo transformado, ver familias transformadas. A propósito de eso, ¿quiénes fueron a su encuentro hace unos días atrás? Si alguien me levanta la mano, mire, ahí hay dos damas, allá hay gente. Wow. Saben, ustedes están dentro del sueño de Dios, la salvación de sus vidas. Y Dios desea que nosotros podamos ser obedientes a ese sueño, a esa visión. ¿Cuántos creen que Dios quiere ver el mundo salvo? Amén. Dios desea ver eso. Y en el libro en Hechos 3:20 dice la escritura: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. ¿De cuántas cosas? De todas las cosas. Hay un tiempo dentro de esa visión de Dios que va a haber una restauración de todas las cosas, de todo lo que nosotros hemos considerado que está perdido. Hay un tiempo de restauración de todas las cosas. Y Dios desea que nosotros seamos parte de ese plan de restauración del hombre. Y para llegar a ser obedientes a la visión de Dios, como los grandes hombres alrededor de toda la historia bíblica, ¿cuántos creen que alguien como Noé fue obediente a Dios? Wow, Dios le dijo: vas a hacer un arca. Y el tipo tomó esa visión de Dios y fue obediente. Y luego encontramos un sinnúmero de hombres en la Biblia y mujeres, digan conmigo, que fueron obedientes a la visión. Ahora, es muy importante hacernos una pregunta. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos querido en algún momento de nuestras vidas servirle al Señor. Yo casi me atrevo a decir que la mayoría de los que están aquí en algún momento de su vida han querido servirle a Dios, pero han sentido que el deseo no es suficiente. Porque hay veces uno siente que uno tiene el deseo, pero se presentan obstáculos y uno quiere obedecer a Dios, pero de pronto aparece el enemigo, se levanta con situaciones, con circunstancias, y uno dice: pastor, yo he querido ser fiel a Dios, he querido obedecer al Señor, pero cada vez que lo he hecho también me he encontrado con dificultades o circunstancias que me son adversas. Pero incluso hay gente que puede decir: yo siento, pastor, que no he pasado del deseo, solamente he querido ser obediente, pero no he dado ni siquiera un paso. Ahora la pregunta sería: ¿por qué pasa eso? Y una de las cosas que yo le pregunté al Señor: ¿por qué si hay veces queremos hacer lo bueno, queremos hacer tu voluntad, no pasamos solamente del deseo y solamente nos quedamos con el anhelo de querer obedecer a Dios? Ahora una pregunta aquí: ¿cuántos de los que están aquí sí sienten en su corazón el deseo de querer obedecer a Dios? Sí, yo sabía que ustedes están aquí por eso, están haciendo el intento junto conmigo. Pero ¿qué pasa? Que hay veces no pasamos solamente del deseo a tomar acciones realmente de obediencia. Y entonces el Señor me mandaba a entender que para ser obedientes a la visión de Dios debemos de construir una base de suma de obediencias, ¿sí? Y el primer fundamento para ser obediente a la visión
Yo quiero que lo anote ahí. Si usted está escribiendo, diga conmigo, obedientes. O lo decimos así, diga conmigo, para ser obediente a la visión, debo de ser primero obediente a mis padres. Porque no se puede cumplir con el sueño de Dios sin primero no establecemos un fundamento de obediencia, de suma, diga conmigo, suma de obediencia. Y la primera área en donde el Señor me hablaba y me recordaba que es algo básico, yo no te estoy trayendo tal vez algo nuevo, solamente estoy recordándote, es obediencia a los padres. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sus padres todavía o tienen un padre? Decía el pastor, ¿cuántos extraterrestres no tienen padre? Pero la mayoría de nosotros tenemos padre. Y solamente quiero recordarte esto. Dice la palabra en Efesios 6:1, dice, hijos, obedeced. ¿Cómo dice ahí? ¿Estás despierto? Como dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice ese mandamiento, honra a tu papá y a tu mamá, que ustedes ya se lo saben. Pero lo que me llama la atención es que dice el versículo al inicio, obedeced en el Señor. Porque una de las cosas es que en algún momento de la vida vas a sentir, obviamente, que no vas a poder obedecer aquellas cosas que son contrarias a los mandamientos de Dios. Por eso la Escritura dice, hijo, obedezcan a sus padres, obedézcanlos en el Señor. Si en algún momento tu papá, tú estás aquí, tu papá te dice, hijo, tómate esta cerveza. Pastor, no puedo ser rebelde a mi padre porque dice la Biblia que hay que obedecer al papá. Pero la Escritura tiene ese entendimiento, dice, obedezcan en el Señor. Esto quiere decir, obedezcan en aquello que está en el orden de lo que Dios establece para ustedes. Lo segundo es obediencia a los pastores o a los líderes o a los mentores, a alguien que te dirige. La Escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y una de las cosas es que nosotros debemos obediencia a nuestros líderes, y la Escritura nos manda a esto. Dice, consideren el testimonio de ellos. Considere usted mi testimonio. Porque solo porque alguien sea pastor, usted no va a obedecer todo lo que alguien le diga. La obediencia siempre va a ir respaldada por el testimonio de aquel que te está instruyendo. Está aquí conmigo. Entonces, cuando alguien te dirige como un pastor o como un líder, ve el testimonio de él, y entonces por medio de ese testimonio empieza a aplicar obediencia a tu vida. Ahora dígale, pon la mano sobre tu vecino y dígale, no seas rebelde a tus pastores, a tus líderes y a los que te dirigen. ¿Sí? Hermano, hay gente que no puede ser dirigida. Es complicadísima. Y ya le voy a decir más adelante algo que a mí me sacudió la mente. Lo tercero, digan conmigo, debo de ser obediente a las autoridades. Recuerda, estamos estableciendo suma de obediencia. Obediencia a los padres, obediencia a los pastores. Y ahora la Escritura dice, obedezcan también a las autoridades. De mal y de pésimo testimonio es que usted esté aquí y usted me diga, pastor, yo soy creyente, ajá, y fíjese que yo manejo sin licencia. Sin licencia.
y de pronto te para la policía o la gente que regula el orden de tránsito y dice: el enemigo se levantó, pastor, y me quitaron la moto, o qué sé yo. Y vean lo que dice la palabra. Dice Romanos 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiénes pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Y ahí hay muchas cosas, pero el punto que yo quiero dejar establecido es que toda autoridad, diga conmigo, toda autoridad civil ha sido establecida por Dios. ¿Sí? Y una de las cosas que el Señor te manda es a poder entender de que en ese principio de obediencia, aun cuando la autoridad esté equivocada, diga conmigo, aun cuando la autoridad esté equivocada en algunas cosas, porque se puede equivocar, ¿sí o no? ¿Cuántos padres no se han equivocado corrigiendo a su hijo? Ahí hay unos cuantos honestos. Pregunto, ¿qué pastor no se ha equivocado tal vez queriendo dar una instrucción a alguien? ¿Sí o no? ¿Qué autoridad tal vez no se ha equivocado en algo? Pero dice la Escritura que por el principio de tu obediencia, entonces tú vas a ser bendecido. Y suma de obediencia. Lo tercero, lo cuarto que quiero enseñarte esta tarde es que descubrí esto por medio de la palabra, y el Señor me lo puso como una revelación. Es que si usted quiere anotarlo ahí, anótelo ahí. La obediencia está íntimamente relacionada al agradecimiento. Una vez más, yo quiero que usted lo pueda leer. La obediencia, los que están por aquí, que están a mi izquierda, está íntimamente relacionada al agradecimiento. Lo voy a repetir una vez más. La obediencia está relacionada al agradecimiento. Vea esto. Escuche esto. Cuando usted vea a un mal agradecido, sepa que usted está frente a un desobediente. Una vez más, cuando usted vea a una persona mal agradecida, usted inmediatamente reconozca que está frente a una persona desobediente. ¿Por qué? Porque es muy fácil menospreciar y no valorar el esfuerzo de otros solo porque ahora tú estás frente a, o tú tienes mejores condiciones o tienes mejores recursos. Y yo quiero que tú puedas anotar eso. Si lo puedes tomar ahí, le tomas una foto y lo revisas en tu casa y le pides discernimiento al Señor. Pero quiero leerte esto. Por eso yo te digo que es muy importante que tú respetes y honres y obedezcas siempre a aquellos que hicieron antes de ti un camino para que tú avances sin dificultades o con mayores facilidades frente a la vida. Ya sean tus padres, tu pastor o tu líder. Respete y honre a aquellos que estuvieron antes de usted. Pregunto, quiero que me conteste esto. ¿Quiénes de los que están aquí dicen, pastor, yo creo que yo tengo una mejor educación o preparación escolar que mis papitos o mis abuelitos? Gracias. Oye, ¿se entiende esta pregunta?
Porque algunos se quedan como así y los miro bien jóvenes. Otra pregunta: ¿quiénes creen que económicamente tal vez tuvieron un avance a diferencia tal vez de sus padres o sus abuelos que les antecedieron? Usted dice, por lo menos usted tiene una motito, y su papá nunca tuvo una moto. Tiene un carrito, tiene una casita. ¿Sí? Algunos no levantan la mano en nada. Que Dios los ayude. De hecho, estás en una temporada y en una ventaja de muchas cosas. Ahora mismo la mayoría de ustedes anda un celular. En los tiempos de mis abuelos, de mi papá, se comunicaban por humo. Entonces, eso quiere decir que tú estás en mejores condiciones. Quizás no eres un hombre rico con abundantes recursos, pero sí, yo puedo dar fe de que probablemente hayas avanzado. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay gente que en algunas ocasiones que está en mejores condiciones que sus padres? Puede ser económica, puede ser de educación, o ha avanzado o ha prosperado en algo, cree que eso le da licencia para ser desobediente con los que lo antecedieron. ¿Tú crees que porque estudiaste o te preparaste, entonces tienes la autoridad para menospreciar el consejo y la dirección cuando tu padre te está diciendo que obedezcas porque te has superado un poquito? Y hay gente que cree que el estar en una mejor condición que los que le antecedieron le da autoridad para desobedecer y hacer lo que él quiera. Y entonces de pronto hay hijos que, como ahora empezó a ganar un poquito de dinero, entonces quiere chantajear al padre para él hacer su ley y que su papá no lo corrija pues en aquellas cosas que él está siendo desobediente solo porque él logró superar algo. Y hay gente que Dios la empieza a usar y Dios la empieza a dar dones, y de pronto, o sea, hay gente que te abrió camino antes que tú vinieras, y que esa gente es digna de doble honra. Por lo tanto, tú debes de ser una persona que sea honradora y obediente a aquellos que te antecedieron. ¿Es aquí conmigo? Diga conmigo, obediencia a Dios. Ya hablé de obediencia a ¿quiénes? A los padres, a los pastores, obediencia a las autoridades. Y cuando tú tienes ese fundamento, eres obediente a tus padres, eres obediente a tus pastores, eres una persona obediente a la autoridad, entonces tú estás preparado para ser obediente a Dios. Porque no, pastor, es que yo no me sujeto a nadie, yo solamente me sujeto a Dios. No, si vos no te podés sujetar a tus padres, menos a Dios, papá. Y ya hay gente que no se quiere sujetar a ningún pastor y dice, es que yo solamente soy sujeto a Dios. No puedes sujetarte o ser obediente a tus pastores o a tus líderes. Tú no puedes ser obediente a Dios. Se fueron. Por eso el Señor le dijo a su pueblo en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3, dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Y son un montón de cosas. Decretos diferente, mandamientos diferente,
leyes, diferentes preceptos, otra categoría de instrucciones, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Levante su mano conmigo, diga conmigo: cuando yo soy obediente a Dios, dice la palabra que Él me va a prosperar en todo lo que haga y donde quiera que yo vaya. Amén. ¿Quieres encontrar a alguien próspero? Es alguien obediente. Ahora pregunta de examen: ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo está tu obediencia a tus padres? ¿Cómo está tu obediencia a tus pastores o a tus líderes? ¿Y cómo está tu obediencia a las autoridades? Y yo le pregunto ahí en su conciencia, allá adentro, ¿realmente usted está consciente de que está obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad? O te dice: pastor, ahí voy, a medias. Un día obedezco y 5 me porto mal, pastor, pero ahí voy. Digan conmigo: la obediencia a Dios no es negociable. ¿Sí? ¿Por qué creemos que podemos negociar el obedecerle a Dios si no podés negociar con la autoridad? No, eso tiene leyes, tiene mandato. Anda, tirate el rojo y te va a recibir adelante. Es decir, esto y esto y esto. Y de pronto la gente, Dios dice: miren, no adulteren, no forniquen, no mientan. Y el Señor: pero lo voy a negociar. Diga conmigo: yo debo de anhelar el obedecer a Dios con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi ser. Ese debe ser el anhelo de nosotros. Mateo 21, una historia que el Señor cuenta, es una parábola. Dice: Jesús contó esta parábola y Él les dijo, Mateo 21, 28, ¿lo tienen ahí? Los que están en casa, léanlo. Dice: pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo, se acercó al primero y le dijo el padre, ¿verdad? Le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él le contestó y dijo: no. ¿Cómo dijo? ¿Usted cuántos han contestado a su papá en algún momento: no quiero? ¿Sí? Y dice ahí: no quiero. Pero hay algo interesante. Dice: pero después cambió, ¿cómo? De parecer y fue. Bueno, primero dijo el hombre no, y después dijo: voy a ir. Luego dice en el 30: al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Es decir, le dijo: hijo, yo quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él le respondió diciendo, ¿cómo dijo? No, pero léalo ahí con las comas y con toda la admiración. Dice: sí, Señor, yo voy.
Hermano, vamos a ir a la visitación en estos días. Viene la cruzada. Pastor, sí, voy. A donde usted diga. Yo estoy dispuesto. Hermano, vamos a hacer cosas. ¿Cómo era la respuesta de este tipo? ¿Era buena o era mala? Era buena. ¿Cómo era la respuesta del otro muchacho a su papá? Pésima. O sea, aquí de 2 hijos vamos a armar uno. A ver qué sale. Porque dice que él dijo, sí señor, bonita la respuesta de este. Y ay, pero al final el bandido, dice las palabras, ¿qué hizo? No fue. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y los discípulos, ¿verdad?, le contestan, la gente que está ahí le dice, de cierto, ellos le dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Jesús era violento, ¿ah? Y les dice, aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Y yo te pregunto esta noche, ¿a qué cosas tú le dijiste a Dios que sí? Y después se te metió, no voy a decir qué cosa, pero tuvo que haberse metido algo raro. Y dijiste, ya no. Señor, yo voy. Ay, y hermano, y hay gente que cuando está en un clavo, le baja el cielo y las estrellas al Dios que hizo el cielo y las estrellas. Señor, que yo te prometo que voy a hacer culto de acción de gracias, que yo voy a estar de primerito. Y después, quién sabe qué rayos, no voy a decir lo otro de ese animal, se le mete y dice, ya no quiero nada. Pero hermano, si estaba animadísimo, ¿qué le pasó? Ya no quiero. Y de pronto hay gente que yo digo que ahí yo me meto en eso, que en algún momento fuimos rebeldes, hablamos mal y dimos malas respuestas a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí dijeron un día, nunca voy a ir a una iglesia evangélica? Levanten la mano. Gracias, a lo honesto. Dijiste que no. Pero al final tomaste la decisión de obedecerle a Dios. Dios te bendiga porque está aquí. Amén. Y yo que aprendí esto, la obediencia no es un asunto de sentimiento, hermano. No es un asunto de deseo. ¿Quién quiere ser obediente cuando hay cosas que no le benefician a uno? Y la obediencia son acciones de rendición a Dios, en lo que muchas veces incluso puede ser que no sientas el deseo de hacerlo. Y yo he escuchado esa frase típica. ¿Cuántos han escuchado esa? Así: yo siento que Dios me está castigando. Incluso algunos de ustedes están aquí y han dicho eso. Y mire, yo les voy a hacer, casi se lo podría decir, estadísticamente, el 99% de todas las trastadas que te están pasando o que le pasa a la gente son por desobediencia.
Y el 1% porque tal vez el Señor envió una palabra de juicio o algo. Dile, Dios no te está castigando. Él tiene misericordia. Y lo que espera de ti es que sea obediente a su palabra, a sus mandamientos, a lo bueno que Él te está diciendo. Yo entendí que nuestros sueños, y entonces cierro de donde inicié este gran camino, obedientes a la visión de Dios. No, verás que sí. ¿Cuántos tienen sueños, anhelos, proyectos? Qué bonito. Vea esto, yo entendí esto por la palabra, que cuando un sueño, un anhelo nace de un corazón sano y obediente. ¿Cómo debe ser el corazón? ¿Y qué más? Obediente. Casi siempre ese sueño que parece personal de nosotros, casi siempre se encuentra con el sueño de Dios. Una vez más, se lo volveré a repetir. Ahí está. Siempre que nuestros sueños nacen de un corazón sano y obediente, casi siempre ese sueño que parece personal de nosotros se alinea o se encontrará con el sueño de Dios. Ejemplo, y cierro con esto. ¿Cuántos saben que Abraham tenía un sueño de tener hijos con su esposa Sara? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien sabe eso? Ellos no tenían hijos, pero querían tener un hijo. ¿Y saben qué hicieron ellos? Fueron obedientes a Dios. Y ese sueño que parecía de ellos, al final se convirtió en el sueño de Dios, porque Dios tenía un sueño de levantar un pueblo y una nación para Él. Espero que lo hayan entendido. De esta manera, ¿cuántos han oído la historia de Moisés? Moisés, sí, el que vieron ustedes en la película que abre así, ¿verdad? Esa no es de Disney. ¿Cuántos escucharon la historia de Moisés? ¿Saben? Dice la Biblia que él se dolió al ver que latigaban a uno de sus hermanos, si usted ha leído la palabra, porque él sentía compasión por el pueblo. Y él tenía ese sueño de libertad para el pueblo de Israel. Y él, diga conmigo, él fue obediente. ¿Sabe qué pasó con ese sueño de Moisés? ¿Alguien me ayuda? Se convirtió en el sueño y la visión de Dios de liberar a su pueblo Israel. ¿Está aquí? Tercera, ¿cuántos saben de que dice la escritura? Ustedes leyeron el mensaje el anterior del pastor. Dijo, heme aquí, ¿quién irá? Y dice que se oyó una voz allá que dijo, heme aquí, envíame a mí. Y se habla del llamado o del mandamiento de salvación. Jesús tenía el sueño de salvar, de entregar su vida, y fue obediente. ¿Cuántos creen que Jesús fue obediente al Padre? ¿Sabe qué pasó? Se convirtió en el sueño de Dios del plan de salvación para nosotros. Ahora diga conmigo, siempre que mi corazón sea sano y yo sea obediente, mis sueños se van a convertir en el sueño de Dios para mí.